15, el equilibrio químico, y con este tema prácticamente vamos a terminar ya con lo que sería, ¿vale? Hemos visto el equilibrio químico en sentido general, donde hemos hablado de situaciones donde para conseguir el equilibrio, el delta de G, por ejemplo, era igual a cero, o cuando una reacción era espontánea, una reacción no era espontánea, en fin, todos esos conceptos que vimos en el tema 15 que nos llevaron a desarrollar una serie de ejercicios muy básicos que ya conocíamos de cursos anteriores. Posteriormente, el equilibrio en las reacciones químicas pues va a depender del pH, va a depender de la formación de reacciones complejos y va a depender también de reacciones redox o de reacciones de precipitación, etcétera, etcétera, ¿vale? Hoy terminamos ya prácticamente en este tema 19 con los equilibrios, con el equilibrio redox, que como su nombre indica, va a ser el equilibrio que va a tener lugar cuando haya unas especies que intercambien electrones, ¿vale? Cuando intercambien electrones, pues bueno, vamos a ver situaciones para que nuestro sistema evolucione hacia el sentido en el que alcance mejor dicho equilibrio. Bien, muy importante, en equilibrio redox, de si ahora en ácido base intercambiábamos protones, en complejos intercambiábamos ligandos para formar ese complejo, en equilibrio de precipitación pues había un precipitado que tenía una misma estequiometría que un complejo. Bueno, pues en equilibrio redox lo que se va a intercambiar son electrones. Esa es la especie que se va a intercambiar. Ya conocéis que el oxidante es la especie que va a reducirse. ¿Por qué? Porque va a traer los electrones. Sin embargo, el reductor se oxida, va a ganar un estado de oxidación, va a perder electrones. Esas son las dos especies que van a entrar en juego en el tema 19. Tenéis ahí un ejemplo muy sencillo, que lo habéis visto en vuestras asignaturas anteriores, en bachiller, y que lo habéis visto incluso en las pruebas de BAU, y que, bueno, se manifiesta aquí. Es decir, el hierro 3 en estado en disolución, que se puede reducir a hierro 2 por la presencia de yoduro. Ahí el hierro 3, pues, ¿qué pasa? Que se reduce. ¿Por qué? Porque coge electrones pasando de un estado de oxidación superior a un estado de oxidación inferior. El yoduro, sin embargo, pasa de un estado inferior, yodo 1 negativo, a yodo 0. ¿Eso en qué se va a traducir? Pues bueno, eso es un equilibrio donde va a haber especies de hierro 3, de hierro 2, de yoduro y de yodo. Y eso se va a traducir también en una constante de equilibrio termodinámico cuando lleguemos a ese equilibrio, que se va a manifestar en una concentración, en una relación donde en el numerador vamos a poner los productos y en el denominador vamos a colocar los reactivos. ¿Cuáles son los productos? El yodo 0 y el hierro 2. Y en el denominador, los reactivos, el hierro 3 y el yoduro. Teniendo en cuenta que cada uno de los coeficientes que aparecen en la ecuación química van a ser los exponentes de dichas concentraciones. Por lo tanto, en esta reacción química, y eso es muy importante, hay una especie reductora y hay una especie oxidante. Una especie oxidante que se reduce, que es el hierro 3, que pasa a hierro 2 porque coge un electrón, y una especie reductora que se oxida porque el yoduro pierde electrones para dárselo al hierro 3 y formar el yodo. Esta diapositiva es un poco sencilla, para situarnos en el tema. Esta diapositiva sí que es importante y la tenemos que tener presente en todo nuestro trabajo. En primer lugar, observar que en las reacciones ácido-base se intercambian protones. En la área 2 se van a intercambiar electrones. Ejemplo de intercambio de protones, pues el ácido acético, que con amoníaco va a dar lugar al acetato y al ion amonio, es decir, el acético pierde su protón y se lo da al amoníaco para formar el ion amonio. En el caso de los electrones, de las reacciones redox, ahí ha habido un intercambio de electrones de hierro 3, se los ha cedido ha cogido los electrones del yoduro para formar el hierro 2 y el yoduro se los ha dado y ha formado el yodo. Es decir, el ácido cede protones, la base acepta protones, en el caso de las reacciones ácido-base. En el caso de las reacciones redox, el reductor se oxida, es decir, cede electrones. Por lo tanto, ya nos vamos avanzando en que esto va a aparecer
en un diagrama de reaccionabilidad en la parte superior. El oxidante acepta electrones, por lo tanto se reduce. Ahí tenéis una reacción de reducción, que es la de hierro 3 para dar el hierro 2. Y, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que en las reacciones ácido-base siempre tiene que haber, según la teoría de Brest-Lawrie, un ácido y una base conjugadas. Ácido-base conjugadas. Ácido en la parte superior del diagrama de reaccionabilidad y base en la parte inferior del diagrama de reaccionabilidad. Es importante que en un sistema redox siempre existen dos pares. Uno, el oxidante conjugado y el reductor conjugado. El oxidante conjugado en este caso es el yodo, y el reductor conjugado que va a ser el hierro, que podrá oxidarse perdiendo un electrón para dar el hierro 3 y el yodo que se podrá reducir para dar ese otro compuesto, ese otro elemento que va a ser el yodo. Es decir, tiene que existir ese par de oxidante-reductor. Muy importante, perdón que me he ido con una... Ahí. Importante, estamos en un equilibrio redox, intercambio de electrones. Hemos visto la comparación con ácido-base. ¿Qué sucede en el equilibrio redox? Volvemos a reiterar el trabajo o la reacción o la ecuación química representando esa reacción de que el hierro 3 pasa a hierro 2 y que del yoduro pasa al yodo. Entonces aquí es importante trabajar con los dos semisistemas, de hierro 3 a hierro 2 y de yodo a yoduro. Es decir, fijaros que en los dos casos, hay uno que es el oxidante y otro que es el reductor. El oxidante, el hierro 3, el yoduro, el reductor. Pero las dos semirreacciones que yo pongo ahí arriba son de reducción. Los potenciales que van a aparecer en las tablas, y ahí me remito a las tablas que tendréis que tener en vuestra mesa de trabajo, son potenciales de reducción. Están colocados como reducción de hierro 3 a hierro 2 y del yodo a yoduro. ¿Vale? Independientemente de que en el equilibrio tengamos un oxidante y un reductor para que tenga lugar este tema. Importante subrayarlo, no se usan las constantes, no utilizamos como en ácido base los pKs. El equilibrio redox se estudia con una ecuación, que es la ecuación de Nernst. Una ecuación de Nernst que nos lleva a los potenciales de reducción, a los potenciales estándar de reducción, que son los que aparecen en la ecuación, que los que aparecen en las tablas. Es importante que en los procesos de redox, la variación de la energía libre de Gibbs que veíamos en el tema 15 está relacionado con una fórmula que es N por F y por E, siendo N el número de electrones, siendo F los Faraday en coulombios, 96.500 coulombios aproximadamente, y E que es el potencial, lo que conocemos como la fuerza electromotriz. Existe una definición de la variación de energía libre de Gibbs que es igual a la variación de la energía en condiciones estándar más RT por el logaritmo neperiano de ¿qué? ¿El logaritmo neperiano de qué? De los productos yodo hierro 2 elevado al cuadrado partido por los reactivos hierro 3 yoduro. Esa sería nuestra ecuación de la energía libre de Gibbs. Que si yo divido todo ese valor por NF, llego a que, como ya sabéis, en la primera ecuación, el valor de la fuerza electromotriz, el potencial. El potencial es menos delta de G partido por N y por F. Menos delta de G, la energía libre de Gibbs, partido por el número de electrones y por los Faradays. Como es unas condiciones estándar, pues eso será igual a E sub 0 menos RT partido por NF, logaritmo neperiano de ¿qué? Pues de esa expresión que tenéis ahí. Y esa expresión que tenéis ahí, vosotros ya sabéis que es igual a el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Fijaros que aquí lo que ha hecho es dividir nuestra ecuación, esa ecuación que tenemos delta de G igual a delta de G sub 0 más RT logaritmo neperiano de los productos partido por los reactivos, que la ha desglosado y la ha dividido en dos partes, una que correspondería al oxidante y la otra que correspondería al reductor. Y nos aparece en esa ecuación tan larga, señalado con una flecha en color morado, donde E es igual al potencial correspondiente al oxidante, que se reduce, ¿veis? De hierro 3 a hierro 2,
menos el del reductor, el caso del yoduro al yodo. Eso nos define un potencial, ¿eh? Un potencial de un sistema que realmente corresponde a los dos, al proceso oxidante y al proceso de reducción. Y luego también quiero que resaltemos una cosa importante, lo que se define como potencial redox estándar. El potencial redox estándar para esa reacción del principio es la diferencia entre los potenciales estándar de las dos semirreacciones, tanto la del oxidante como la del reductor, la que tiene lugar a 25 grados centígrados y a un bar de presión, ¿vale? Ese sería nuestro potencial estándar. Todo lo que viene después, es decir, el E0 hierro 3 hierro 2 menos el E0 yodo yoduro, eso sería un potencial estándar de la reacción que tenemos en cuenta. El resto lo podríamos tener, dependería un poquito ya en relación con todo lo que tengamos o todas las concentraciones que tengamos en el equilibrio. Aparece en la tabla de potenciales. Las tablas de potenciales que tenéis en las tablas son potenciales de redos de las semirreacciones y todas son de reducción. De reducción. Importante. Potenciales de reducción. De litio más a litio, menos 3,05. De potasio más a potasio, menos 2,925. De hidrógeno más a hidrógeno, que es el potencial estándar que se considera como referencia para que nosotros podamos calcular algunos potenciales como esta tabla y como los valores de pH cuando habéis hecho las prácticas en el laboratorio. Y bueno, eso es importante que lo veáis ahí. Sistemas que van a ser muy oxidantes o que van a ser muy reductores. Todo va a estar marcado por esas tablas que tenéis ahí. Lo que acabo de comentar, los potenciales normales de un semisistema aislado no se pueden medir como tal. Hay que utilizar uno de referencia y el que se utiliza como referencia, evidentemente, es el del hidrógeno, que es un potencial estándar inicial de 0 voltios y que corresponde al electrodo normal del hidrógeno. Atención y muy importante. Para poder utilizar la ecuación de Nernst, primero, hay que utilizar y asegurarnos de coger un potencial normal adecuado. Segundo, si el oxidante, el reductor, es un sólido, debe estar presente en la disolución. Y recordar que las concentraciones o las actividades de un sólido van a ser siempre la unidad. En el caso de plomo 2 a plomo 0, ese es su potencial de reducción. Y si nosotros utilizamos la actividad o la concentración del plomo 0, esa va a ser igual a 1. Por lo tanto, el potencial será su potencial normal de reducción que tenemos en las tablas, menos 0,06 partido por 2, siendo el 2 el número de electrones que entran en juego, logaritmo de la concentración de plomo, que es 1 porque es un sólido, partido por la concentración de plomo en disolución. Esto es muy importante. Y también es muy importante el coeficiente o los coeficientes que intervienen en las reacciones redos. Por ejemplo, el yodo, para dar yoduro, donde el potencial será el potencial de reducción de yodo a yoduro, menos 0,06 partido por 2, bueno, aquí yo digo 0,06, me da igual que pongáis 0,05916, pero bueno, con 0,059 o 0,06 estaría correcto, partido por 2 porque intervienen 2 electrones, ¿logaritmo de qué? De la concentración de los productos yoduro al cuadrado partido la concentración de yodo. Si pusiéramos la ecuación de la manera que la tenéis ahí, un medio de yodo más un electrón para dar yoduro, sería el potencial menos 0,0 partido por 1 logaritmo de yoduro partido por la concentración de yodo elevado a un medio. Cualquiera de las dos formas estaría correcta. Aparece una diapositiva súper importante, la 19.8, que la tenéis que subrayar, porque aquí vamos a colocar el diagrama de reaccionabilidad, un diagrama de reaccionabilidad donde lo vamos a ordenar en función de los potenciales normales de reducción, los que aparecen en las tablas. En la parte superior colocaremos las formas del reductor y en la parte inferior los oxidantes. Los reductores aumentan su fuerza conforme vamos hacia la izquierda y los oxidantes aumentan su fuerza conforme vayamos a la derecha.
Los reductores son dadores de electrones porque van, al dar los electrones, a hacer más con un estado de oxidación positivo, y los oxidantes, conforme vamos hacia la derecha, van a hacer que sean más oxidantes, porque cogen más cantidad de electrones, son más aceptores. Dadores siempre arriba, aceptores abajo, dadores de electrones, por lo tanto, conforme más dadores de electrones sean, van a ser más reductores porque se oxidan más, y conforme vamos hacia la derecha abajo, van a ser más aceptores de electrones y por lo tanto van a ser más oxidantes. Este diagrama de reaccionabilidad es muy importante porque nos va a permitir luego estudiar las zonas de predominio cuando lo veamos en algún ejercicio o en algún ejemplo. Ya podéis ver que no está cambiando nada de lo que hemos dicho desde el primer día que os empecé o comencé a daros clase. Es decir, diagramas de reaccionabilidad, zonas de predominio, constantes de equilibrio termodinámico y, si no están en equilibrio termodinámico, hacer las correspondientes reacciones para conseguir el equilibrio termodinámico, y luego ya calcularemos los pH, los PL, los potenciales que tienen lugar en esa reacción, y es básicamente más de lo mismo, pero como si diríamos con otros participantes en nuestra metodología. Fijaros cómo lo que acabo de decir del diagrama de reaccionabilidad, permitirme que esté con el hierro, los que estéis con el hierro, y me gustaría que tuvierais las tablas, que os doy tiempo para que miréis las tablas, veáis el potencial del hierro. El de hierro 2 a hierro 0 es un potencial de reducción que os aparece ahí en las tablas como el menos 0,44, o del hierro 3 al hierro 2 con un potencial de reducción de 0,77. Fijaros que lo he ordenado en función de orden creciente del potencial normal de reducción. Primero he puesto del hierro 0 y hierro 2. Hierro 0 es un dador de electrones, por lo tanto él va a hacer que aparezca una especie positiva al dar los electrones. El hierro 2, que da un electrón, aparecerá esa especie positiva. Hierro 3, arriba, por lo tanto, siempre los dadores de electrones, los que sean reductores, ¿vale? Y abajo los que sean oxidantes. Bueno, fijaros que para ese diagrama de reaccionabilidad es igual que en los diagramas ácido-base o en las formación de complejos, pues las zonas de predominio es 0 menos 0,44, 0,77, a la izquierda dominaría el hierro 0, el que está arriba, a la derecha el hierro 2, en el 0,77 a la izquierda el hierro 3 y a la derecha el hierro 2. Hasta ahora no he dicho nada diferente que no sepamos y que esté relacionado con los otros equilibrios que hemos visto en clase. Bien, muy importante porque esto también lo hemos visto en constantes de equilibrio cuando a veces os damos un pK, os damos una K y luego hay un otro equilibrio que no lo tenemos en tablas, pero que lo podemos calcular a través de datos tabulados. Pues aquí sucede lo mismo. Imaginaros que yo os pido calcular el paso de titanio 4 a titanio 2. ¿Cómo se puede calcular ese potencial? Un potencial normal, como igual calculamos una constante de un equilibrio de formación total de un complejo de berilio con EDTA que no estaba en las tablas. ¿Cómo podemos calcular un potencial normal de un proceso directo global, por ejemplo, de titanio 4 a titanio 2? Pues es muy sencillo. Observar que tenemos los potenciales en tablas de titanio 4 a titanio 3, de titanio 3 a titanio 2. Valores de potenciales de reducción, 0,10 voltios o menos 0,37 voltios. Bueno, pues si yo quiero calcular eso, lo tenéis ahí en unas tablas. No, yo creo que simplemente es un ejemplo muy sencillico, muy importante, porque en algunos ejercicios, cuando os pongamos el control, nos lo vamos a dar, pero vosotros ya lo podéis hacer. En primer lugar, ya sabéis que el potencial, bueno, ahí aparecen unas. Realmente tampoco me interesa. Es una diapositiva bastante laboriosa, pero bueno, si lo queréis hacer, oxidante 1 más n electrones para dar al reductor 1. Del oxidante 2 más n2 electrones para n2 electrones para dar en reductor 2. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues el potencial será S0,1 menos 0,059 o 60 partido por N1 para la primera reacción, logaritmo de reductor 1 partido oxidante 1. Podemos despejar en S1 por E y podemos llegar a una conclusión donde
realmente esa parte, 19, la diapositiva 19-11, realmente es un poco para que la desarrolléis, para que estéis en clase, pero voy a explicar fundamentalmente con el ejercicio anterior porque lo vais a ver más fácil. En el caso del titanio 4 al titanio 2, luego volveré sobre estas dos diapositivas teóricas, pero si yo cojo titanio 4 a titanio 2, la pregunta, y luego lo voy a preguntar cuando terminemos las diapositivas, a ver si sois capaces de decirme cuál es ese potencial de titanio 4 a titanio 2. ¿Vale? Entonces observad que tenéis ahí unas semireacciones de titanio 4 a titanio 3 y titanio 3 a titanio 2, y a mí me interesa titanio 4 a titanio 2, con lo cual será titanio 4 más 2 electrones para dar titanio 2. Tengo que calcular ese potencial, que será igual al potencial E sub 0 titanio 4 a titanio 2, logaritmo de titanio 2 partido por titanio 4. Pues con los dos potenciales tendremos que utilizarlo. Para poderlo realizar, tenemos que utilizar tanto esta diapositiva, que no quiero enrollarme con ella, como la segunda, ¿vale? Y entonces llegamos a la conclusión de que los potenciales van a ser la suma de los dos potenciales, teniendo en cuenta, fijaros que el potencial normal será n sub 1 por e sub 0,1 del potencial conocido, más n sub 2 por e sub 0,2 partido por el número total de electrones, que en este caso, para pasar de titanio 4 a titanio 2, es 2. Esa sería la fórmula general para calcular un potencial normal condicional, un potencial, perdón, normal estándar que no conocemos. En el caso de titanio 4 al titanio 2. De titanio 4, ¿verdad? De titanio 4 a titanio 3 es un electrón, lo conozco. De titanio 3 a titanio 2 también lo conozco. Pues para calcular el potencial global, el potencial normal de titanio 4 a titanio 2 será igual al potencial 0,10 más, en este caso, menos 0,37 partido por la suma de los electrones totales, que serán 1 más 1, 2. Ese sería el potencial normal de cualquier proceso directo. Tenemos que tener en cuenta sus potenciales normales, tenemos que tener en cuenta el número de electrones entre las semireacciones y tenemos que tener en cuenta ese número de electrones totales. Estas dos diapositivas son teóricas, que nos llevan a lo que acabo de comentar, que es muy, muy sencillo, y quedaros con esa fórmula que está subrayada ahí en un círculo de color violeta, n sub 1 por e sub 0,1 más n sub 2 por e sub 0,2 partido por n sub 1 más n sub 2 para calcular un potencial normal de algún sistema o semistema que yo no tenga en las tablas. Bien, voy a terminar ya la clase de hoy con un recordatorio y con un concepto nuevo que va a aparecer, que es el potencial condicional. El potencial condicional es el potencial normal influenciado cuando en un sistema intercambian hidrógenos. Ya vimos en clase que había ácido base, luego con complejo, luego precipitación, y luego os dije, bueno, cuidado con los ácido base, porque también en algunos otros equilibrios van a aparecer. ¿Dónde ha aparecido? Pues ha aparecido fundamentalmente ahora, cuando se intercambian protones. Una reacción que todos conocéis de otras veces, el permanganato, es un oxidante ideal, un oxidante que lo conocemos ya todos, que ha aparecido en vuestras pruebas de BAU, de permanganato, es el oxidante para pasar a manganeso 2, que si hacemos la reacción de equilibrio, colocando los protones, aparece ese valor que tenéis ahí. Y donde el potencial para la ecuación de Nernst para esa reacción es el E sub 0 del permanganato a manganeso 2, menos 0,06 partido por el número de electrones que entran en juego, 5, logaritmo de los productos manganeso 2 partido por permanganato y 8 más al cubo. El potencial del sistema depende del pH. Si yo cojo todos los protones que aparecen en esa ecuación y los uno con el potencial E sub 0, y los saco con logaritmos, aparece lo que sería un potencial condicional que tiene en cuenta el potencial E sub 0 que aparece en vuestras tablas menos el 0,06 partido por el número de electrones que entran en juego y por el pH.
A ese valor se le denomina potencial condicional, condicionado, por lo tanto, por la presencia de protones en el sistema. Por lo tanto, haciendo un recopilatorio, no sé si aparece también, sí, me quedan unos minutillos, estoy viendo. No sé, sí, bien, sí, lo vamos a dejar aquí, pero voy a hacer un recopilatorio. Importante el potencial condicional, pero la siguiente diapositiva también quiero que la tengáis en cuenta. Es lo que se llama dismutación. ¿Qué es la dismutación en química? ¿O qué se entiende por dismutación? Es cuando tenemos un sistema, ya vimos en equilibrio, en precipitación, que un anfótero era aquella sustancia que podía estar disuelta o podía estar también como precipitado, es decir, el LOH3, esta puede ser un complejo sin carga, que está disuelto, y luego el LOH3 precipitado, ese comportamiento que puede ser pues que precipitado o que está en disolución. Pues bueno, en reacciones redos, los anforitos son especies que pueden actuar como dadores de electrones o como aceptores. El caso más significativo, el cobre. Fijaros, si veis en las tablas, el cobre más, que es un dador de electrones, tiene un potencial de sub cero de reducción de cobre más 2 positivos a cobre más, que lo colocamos ahí y nos da cobre 2 más para dar ese carácter oxidante, es decir, el cobre más da electrones, es el reductor, y abajo cobre 2 positivo. Y también el cobre más puede reducirse a cobre cero, por lo tanto el cobre más actuaría, por lo tanto, como dador y como aceptor. Todas esas especies que actúan como dador y como aceptor de electrones se llama que dismutan. El cobre más dismuta. Con el cobre más se dismuta y el diagrama de las zonas de predominio para ese valor de 0,34 del cobre 0 al cobre 2 es que a la izquierda predomina el cobre 0 y a la derecha de 0,34 predomina la especie de cobre 2 positiva. Consideramos que el cobre 2, cobre 0 como conjugado es aproximadamente su valor de 0,34. Y esa es la zona de predominio para el cobre 2, cobre 0, cobre 2, cobre 0. ¿De acuerdo? Bien. El cobre 2, ya veis, el cobre 1 positivo es inestable, tal como lo tenemos ahí, como un diagrama de reaccionabilidad. No podemos estabilizarlo. ¿Y qué hace? Pues cobre más cobre más para dar cobre 0 más cobre más 2. Y entonces aparece ahí ya el cobre más 2 y el cobre 0. Bueno, ya con esto quiero recapitular un poquito lo que serían los aspectos más importantes de la clase de hoy. En primer lugar, recordar los potenciales que aparecen en las tablas, que son potenciales de semirreducción y concretamente de reducción, son todo potenciales de reducción. Según la IUPA tenemos que considerarlo como potenciales de reducción. Segundo, que existen zonas de reaccionabilidad y zonas de predominio, de igual manera que lo que hemos hecho en anteriores temarios, en anteriores capítulos, como el de ácido base o como complejos, en la parte superior dadores de electrones y en la parte inferior aceptores de electrones. Todo eso se nos traduce fundamentalmente en dos cositas muy importantes, que aquí tenemos en cuenta la ecuación de Nernst, que es igual al potencial estándar es sub 0 menos 0,06 partido por n, el número de electrones que intervienen en el proceso redos, logaritmo de las especies, que son los productos, partido por la de los reactivos que están en el denominador. Y luego hay otro aspecto importante, que ese potencial también va a depender del pH. Y ese potencial que depende del pH es un potencial condicional. Se llama potencial condicional, que muchas veces os lo vamos a preguntar y lo vamos a ver en algunos ejercicios. Y por lo tanto también otra parte importante es la dismutación, que es cuando una especie, la misma especie, dismuta porque no está en equilibrio termodinámico, dando lugar a dos especies diferentes, la del cobre 0 y la del cobre 2 positivo. Bueno, ya termino la clase, hablo un pequeño turno de preguntas, no he querido saturaros mucho. Abro ya a ver qué tal ha ido. ¿Sí? Una cosa. Dime, Daniel. Entonces,
el potencial normal y el otro potencial que hay, ¿cuál de los dos tenemos que usar en los ejercicios? O sea, si depende del pH, tenemos que usar el otro. Exactamente. Si en el momento que tengamos un problema y en ese problema tengamos que y en ese problema tengamos que ya una disolución, un pH o algo, tendremos que calcular el potencial condicional. Como vamos muy retrasados con los problemas, voy a intentar esperar un momento que quiero. ¿Se ha entendido bien? Sí, Daniel, sí. ¿sí? Sí, a ver, TTS sí, pero hay que estudiar. Vale, hay que estudiar. Bueno, pues yo ahora abro un turno de preguntas, que es lo que más me gusta a mí. Esto es como cuando hago una videoconferencia y luego estamos un ratito aquí charlando, que tampoco tenemos mucha prisa, y entonces charlamos un poco de la química y de lo que no es química y de todo, y ya está. Entonces, bueno, a ver, es lo que te decía, Daniel, sí, tendrás que tener en cuenta los potenciales. Mm. Es una pena porque vamos un poco retrasados con los problemas, pero lo más importante de la clase de hoy es que veáis que ya con este tema prácticamente la parte de diagramas de reaccionabilidad y zonas de predominio ya no lo vamos a ver más, pero ya os tenéis que ir acostumbrando a que los oxidantes y los reductores, pues bueno, van a tener un diagrama de reaccionabilidad y Y los una valores. pregunta. Dime. Y la constante de equilibrio termodinámico también depende de la temperatura en este caso, en las redox. También, efectivamente, sí, 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 sí. Ahora ya nos vemos. Y ahora ya os veo. Ahora te veo a ti, Dani, que has intervenido. Y bueno, pues sí, evidentemente, hay que tenerlo eso, lo veremos ya. Pero ya no me preocupa tanto. Yo, para que estéis tranquilos, primero, los problemicas que vamos piano a piano y de aquí, de la parte teórica, que sí que es importante saberla, sobre todo el potencial condicional. El potencial condicional es muy importante porque luego cuando estéis al año que viene en segundo, la química analítica 1, pues ahí sí que las aplicaciones de las volumetrías, redos y tal, esto sí que es importante que conozcáis el potencial condicional. Si hay dos palabras clave en la clase de hoy, son potencial condicional y dismutación. La dismutación, especies como el cobre, que son muy importantes. Y por supuesto, pues que quiero que estéis manejando perfectamente ya las tablas.